Buen día, el siguiente video trata sobre los procesos de ejecución. Recordará que en videos anteriores hemos estudiado referente a los procesos de conocimiento, tales como el juicio ordinario, el juicio sumario y el juicio oral. En esta ocasión trataremos sobre los procesos de ejecución, las generalidades y todos aquellos conocimientos que a usted le servirá para una mejor práctica procesal. Los procesos de ejecución, como lo define Osorio, es la última parte del procedimiento judicial que tiene como finalidad dar cumplimiento a la sentencia definitiva del juez o tribunal competente, o bien la exigencia de determinada deuda mediante el procedimiento ejecutivo de tramitación más rápida que el juicio ordinario. En síntesis, podemos comprender que los procesos de ejecución son aquellos destinados por la ley en los que se hace valer un derecho previamente reconocido. Los procesos de ejecución vienen a materializar lo que establece el artículo 203 constitucional en cuanto a la ejecución de lo juzgado. Existen diferentes clases de procesos de ejecución, que son los siguientes: el juicio ejecutivo en vía de apremio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, tales como la obligación de dar, hacer o no hacer o de escriturar, la ejecución de sentencias, sean nacionales o extranjeras, y la ejecución colectiva, como los concursos de acreedores. Clases de ejecución. Para que todo proceso de ejecución tenga la viabilidad de aplicarse de forma correcta, necesita cumplir con ciertos requisitos o presupuestos procesales, los cuales se mencionan a continuación. Todo proceso de ejecución debe contar con una acción ejecutiva, un título ejecutivo y un patrimonio ejecutable. Respecto al primer presupuesto, o sea, la acción ejecutiva, debemos de tomar en consideración que para su ejercicio debe justificarse la existencia de un derecho previamente reconocido. Ese derecho previamente reconocido puede estar en una sentencia, puede estar contenido en un contrato o en un documento administrativo. Cuando hablamos de título ejecutivo como segundo presupuesto, nos estamos refiriendo a aquel documento en el que se contiene la obligación pendiente de cumplimiento, o de forma específica como lo define Manuel Osorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de la siguiente manera: denomínese así el documento que por sí solo basta para obtener en el juicio correspondiente la ejecución de una obligación. En términos forenses se los denomina títulos que traen aparejada ejecución. Entonces, de lo anterior podemos extraer que el título ejecutivo, necesariamente para su existencia, debe consistir en un documento emanado por una autoridad judicial, sea un convenio, sea una sentencia, un título extrajudicial por notario o un documento administrativo emitido por autoridad competente. Cuando hablamos del título ejecutivo, pues comprendemos que este documento puede aparecer de cualquiera de estas tres modalidades. Como ya se indicó, la primera puede ser que el título ejecutivo sea de naturaleza judicial. Esto porque se ha iniciado un proceso de conocimiento y al final del mismo pues existe un
una resolución en el que tenga aparejada una obligación que debe cumplirse. También, como se mencionó en el juicio oral, a manera de ejemplo en esta explicación, cuando se da la conciliación es posible que las partes lleguen a un acuerdo y en consecuencia se arribe a un convenio. Tal documento sería el título ejecutivo. Cabe mencionar que cuando hablamos de sentencias o convenios celebrados en juicio, el título ejecutivo como tal lo constituye la certificación de la sentencia o del convenio relacionado. Recuerde, es la certificación de la sentencia o del convenio. No basta que sea una simple fotocopia. En la práctica procesal es necesario acompañar el título ejecutivo que tenga la certeza jurídica para ser utilizado en esta clase de procesos. Cuando hablamos de el título extrajudicial, por lo general nos referimos a aquellos contratos celebrados ante notario, revestido de fe pública y de certeza jurídica. Imaginémonos el siguiente ejemplo. Cierta persona solicita un préstamo por la cantidad de 100,000 quetzales y en esa ocasión con el acreedor acuden ante notario a celebrar un contrato de mutuo. Y si hay una garantía, podría ser la garantía hipotecaria. En consecuencia, ¿cuál será el título ejecutivo acá? Si usted me responde que es el contrato o la escritura pública, no es una respuesta de forma certera, ya que el título ejecutivo lo constituye el testimonio de aquel contrato. Y si hablamos de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, el título ejecutivo en este caso sería el primer testimonio de esa escritura pública y que el mismo se encuentre debidamente inscrito en el registro de la propiedad. Ese será el título ejecutivo en cualquier proceso de ejecución. Si hablamos de un título ejecutivo en el ámbito administrativo, puede ser una resolución emanada por una autoridad administrativa competente en la que se apareje una cantidad de pagar dinero o una obligación a realizar. Entonces, el título ejecutivo lo constituye la certificación de esa resolución. Recordemos la máxima del derecho que establece nulla executio sine titulo, lo que establece que es requisito sine qua non acompañar el título ejecutivo al momento de presentar la demanda. Recuerde, el título ejecutivo es el documento que debe acompañarse a la demanda al momento de presentarla. Existe diversidad de títulos ejecutivos y la naturaleza jurídica de ellos. Algunos tienen naturaleza privilegiada, como los establecidos en el artículo 294 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, los cuales analizaremos con posterioridad, y más títulos ejecutivos contenidos en el artículo 327 del mismo cuerpo legal. Como lo dijera el jurista argentino Hugo Alsina, para que la ejecución tenga eficacia jurídica o tenga significado jurídico, debe de contar, aparte de la acción ejecutiva, el título ejecutable con un patrimonio ejecutable. ¿De qué sirve tener acción ejecutiva, título ejecutivo, y no existiere un patrimonio ejecutable? Cuando hablamos de patrimonio ejecutable nos referimos a aquel conjunto de bienes del deudor que tiendan a satisfacer la pretensión del acreedor, exceptuando todos aquellos establecidos en la ley.
En síntesis, para comprender esta sistemática, lo tendremos que centrar al siguiente ejemplo. El ejemplo que mencioné con antelación: se realizó un préstamo por, veamos, modifiquemos la cantidad, un préstamo de 30,000 quetzales. No hubo garantía, no hay garantía ni fiduciaria, no hay garantía hipotecaria y tampoco hay garantía mobiliaria. Lo único que se tiene es el contrato en el que consta la obligación, que es un contrato de mutuo. Obviamente el contrato de mutuo no se inscribe en el registro porque no hay una garantía. En consecuencia, la persona del acreedor ha concedido el plazo de 1 año para el cumplimiento de la obligación. Transcurrido el año, le cobra al deudor y éste se niega a pagar. En consecuencia, el acreedor cumple con el primer presupuesto, que es la acción ejecutable. Y si la tiene legitimación. Él es la persona titular del derecho. Presupuesto número 2. Tiene el título ejecutivo, que es el primer testimonio de aquel contrato de mutuo. Pero si faltara el patrimonio ejecutable, no le serviría de nada al acreedor el poder seguir el proceso, fenecer el proceso y que al final del mismo se quede de brazos cruzados, porque no le será posible recobrar su dinero y quedará toda una vida esperando a que le pague el deudor, perdón. De ahí la importancia que menciona Alsina en uno de sus textos. Para que la ejecución tenga plena eficacia jurídica es necesario contar, aparte de la acción y del título ejecutivo, tener un patrimonio ejecutable del deudor que pueda satisfacer las pretensiones de la parte acreedora. Cuando hablamos de patrimonio ejecutable, es necesario que usted conozca cuáles son aquellas formas que tienden a garantizar la existencia de este patrimonio ejecutable. Y de ahí nos centramos en una figura jurídica ya conocida por ustedes, se ha explicado en otros videos, que refiere al embargo. El embargo es una figura jurídica, es una institución jurídica que nos ayuda a garantizar las resultas del proceso. Cuando hablamos de embargo es necesario que usted tenga en cuenta que se puede embargar, qué bienes son susceptibles de embargo de parte del acreedor sobre los bienes del deudor. A manera de ejemplo explicaremos algunos. En el primero encontraríamos el embargo sobre bienes muebles. Como se explicó en su momento, si se embargará un bien mueble consistente en un vehículo, es necesario en la demanda de ejecución detallar todas las características del mismo y solicitar al juzgador que oficie al registro fiscal de vehículos de la Superintendencia de Administración Tributaria. El embargo lo puede concatenar con el secuestro del vehículo para ser depositado ante una institución o una persona designada. Esto con la finalidad de garantizar que al final del proceso ejecutivo pues tenga un bien sobre el cual cobrarse de la obligación. El siguiente, ¿puede trabarse embargo sobre bienes inmuebles? Por supuesto que sí. Puede trabarse sobre bienes inmuebles registrados, entiéndase la propiedad, o de bienes inmuebles no registrados, entiéndase posesión. Aplica muy bien el embargo sobre esos bienes. Claro, con procedimiento y características diferentes, ya que el embargo sobre bienes inmuebles registrados, pues se tiene que realizar la anotación en
en el registro de la propiedad, situación que no aparece en el embargo de bienes muebles, que solo se ostenta la posesión. Cuando hablamos del embargo de sueldos, es porque aquella persona del deudor trabaja para una entidad pública o para el sector privado. En consecuencia, es viable embargarle el sueldo o salario que pueda ostentar aquella persona en institución pública o privada. Se plasma en la solicitud inicial de la demanda de ejecución, indicando y detallando específicamente el monto que debe embargarse. Recordemos que para embargar sueldos existe la prohibición del Código de Trabajo a embargar sueldos por más del 35% para obligaciones civiles. Pero si hablamos de obligaciones de alimentos, entiéndase la pensión alimenticia, pues el mismo código establece que puede embargarse hasta un 50%. Entonces podemos extraer el embargo sobre sueldos o salarios de la parte demandada o deudora. También podemos garantizar las resultas del proceso de ejecución con el embargo de cuentas bancarias. Cuando hablamos de cuentas bancarias nos referimos a aquellas cuentas de ahorro, cuentas monetarias, cuentas a plazo fijo o cuentas de inversión, que muy bien pueden ser susceptibles de embargo. ¿Y cómo se realiza? Pues obviamente en el escrito de demanda pues se tendrá que indicar que se ordene el embargo sobre las cuentas bancarias que pueda poseer la parte deudora. Si usted no conoce el número de cuenta o las instituciones bancarias en las que el deudor pueda tener registros, pues lo debe realizar de forma general o genérica, indicándole únicamente al juzgador que se trabe embargo sobre las cuentas bancarias de ahorro, monetarias o a plazo fijo que tenga la parte deudora en cualquiera de los bancos del sistema. En consecuencia, el juez, en la resolución que le dé trámite a la ejecución, pues ordenará el embargo correspondiente y se tendrán que girar los oficios para que se distribuyan a todas las agencias bancarias centrales de los bancos del sistema. Así también es viable, es posible embargar las cuentas en cooperativas. De la misma manera, pues se tiene que detallar, se tiene que establecer de forma concreta si se conocieran los datos y si no, pues de forma genérica. También procede el embargo sobre derechos. ¿Sobre qué derechos? A manera de ejemplo, se puede embargar derechos de copropiedad del deudor, se pueden embargar los derechos de pensiones que tenga el deudor, se puede embargar también los derechos que pueda tener el deudor sobre algún crédito. Como le indiqué, estas son las formas de garantizar el patrimonio ejecutable en estos procesos de ejecución. ¿De dónde extrae usted esta información? Pues claro está que desde que usted es requerido por la parte acreedora, usted deberá de entrevistarlo, hacerle las preguntas correspondientes para establecer la forma correcta de garantizar el patrimonio que será ejecutado al final del proceso. A manera de aclaración, el embargo solo procede cuando la obligación no está garantizada con hipoteca o garantía mobiliaria, tal como lo establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, entonces hemos comprendido
¿De qué formas podemos garantizar el patrimonio ejecutable en los procesos de ejecución? Recuerde, a medida que usted realice una buena entrevista al cliente, pues podrá establecer cuál de estas formas de embargo utilizar en el proceso. Hasta ahí las generalidades de los procesos de ejecución. Comenzaremos a ver uno de los tipos de ejecución, que es la ejecución en la vía de apremio. Hay diversas definiciones de estudiosos de ciencia procesal, pero a nuestro criterio pues consideramos la siguiente de forma sintética y acertada. El proceso ejecutivo en la vía de apremio es aquel proceso establecido para el cobro de cantidad, preste mucha atención, cantidad de dinero, ¿sí? O sea, el proceso ejecutivo vía de apremio es aquel destinado a cobrar dinero. Repito, proceso establecido para el cobro de cantidad de dinero líquida y exigible. Cuando hablamos de líquida es porque existe una cantidad determinada para el cobro del mismo, y exigible porque el mismo ya está en momento de ser cobrado, sea porque el plazo haya vencido o sea porque el deudor haya incumplido con las estipulaciones establecidas en un contrato, cuyo título está revestido de fuerza ejecutiva privilegiada. Entonces, la definición que a nuestro criterio debe manejarse es el proceso establecido para el cobro de cantidad de dinero líquida y exigible cuyo título está revestido de fuerza ejecutiva privilegiada. ¿Por qué fuerza ejecutiva privilegiada? Existen diversos tipos de títulos ejecutivos. En la vía de apremio encontramos los títulos ejecutivos establecidos en el artículo 294, cuyo trámite que veremos en el próximo video es de forma expedito, es más rápido, es una ejecución directa, diferente a los títulos ejecutivos contenidos en el artículo 327 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que se tramitan en el juicio ejecutivo, cuya tramitación, que también estudiaremos en su momento, tiene una etapa de comisión o una etapa de prueba, diferente a este proceso ejecutivo vía de apremio, que no tiene ninguna etapa de prueba. Como lo mencioné con antelación, el proceso ejecutivo en la vía de apremio, para comprenderlo, para que usted conozca o sepa cuándo utilizar esta clase de proceso, pues basta establecer el documento con el que usted cuente para hacer el cobro de dinero de una cantidad líquida y exigible. Y de ahí que están detallados en el artículo 294 del Decreto Ley 107. El numeral primero establece las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Recuerde, siempre y cuando tenga aparejada una cantidad de dinero. En cuanto a la tramitación de las sentencias, nuestro código, si bien es cierto, la menciona en el artículo 294, pero existe una tramitación especial para las sentencias, que está contenida del artículo 340 al 343, que habla de las sentencias nacionales, ejecución de sentencias nacionales, pero utilizan el trámite de la vía de apremio. En su momento, pues también platicaremos sobre esta modalidad especial de trámite de sentencias nacionales. El auto arbitral no pendiente recurso de casación. Los créditos hipotecarios. Cuando hablamos de créditos hipotecarios, el título ejecutivo que encontramos acá debe estar constituido por el primer testimonio de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Ese sería su título ejecutivo. Y por supuesto, testimonio debidamente inscrito en el registro de la propiedad
Y en los dos anteriores sería la certificación de la sentencia o del auto. Ese sería el título ejecutivo. Numeral 4. Los bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, tal como lo establece el artículo 872 de nuestro Código Civil. El numeral 5 habla de créditos prendarios, pero recordará usted que de conformidad con el decreto 4-2018 del Congreso de la República, la prenda fue derogada de nuestro Código Civil. El día de hoy solo encontramos los créditos hipotecarios y la pregunta que debe realizarse entonces, ¿qué pasa con este numeral 5, créditos prendarios? Si es que en el Código Civil ya no existe la prenda como tal, como la estudió en sus años de universidad. Resulta que la prenda, pues hoy día está considerada como garantía mobiliaria, de conformidad con el decreto 4-2018. Dentro de ese decreto, pues establece el trámite para la ejecución de las obligaciones garantizadas con, valga la redundancia, con garantías mobiliarias. Entonces, tendrá usted que hacer una anotación en su artículo 294, numeral 5, indicar ver decreto 4-2018. Tendrá que leer para establecer las particularidades de la garantía mobiliaria. Número 6. Transacción celebrada en escritura pública. Cuando hablamos de transacción celebrada en escritura pública nos estamos refiriendo específicamente al contrato establecido en nuestro Código Civil. Ya usted estudió en su momento lo referente a los contratos en particular, siendo este uno de los últimos contratos contenidos en el Decreto Ley 106. Específicamente en el artículo 1251 encontramos el contrato de transacción celebrada en escritura pública. Esta transacción, vuelvo y repito, debe contener cantidad de dinero líquida y exigible. Y el título ejecutivo en este numeral será el primer testimonio de la escritura pública de transacción. Y el numeral 7, el convenio celebrado en juicio. Cuando hablamos de convenio celebrado en juicio es porque dentro de cualquier proceso de conocimiento existió una fase de conciliación, sea incorporada por la ley o sea de forma facultativa como lo establece el artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial o el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ambos artículos indican que en cualquier momento del proceso las partes pueden avenirse a una conciliación. En consecuencia, si esa conciliación es aprobada por el juzgador, se convertirá en un convenio celebrado en juicio. Y el título ejecutivo será la certificación de ese convenio. En síntesis, cuando el acreedor tenga cualquiera de los títulos antes indicados, pues el trámite a seguir es un proceso ejecutivo en la vía de apremio. Y recuerde, para que estos títulos puedan tener la eficacia y fuerza ejecutiva, deben contener una obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. En la vía de apremio encontramos a los sujetos procesales que, por la especialidad de este proceso, tienen las siguientes denominaciones. Encontramos a la parte ejecutante, que también es conocida como el demandante o el acreedor, el ejecutado, que sería el demandado,
o el deudor. Recuerde, cualquiera de estos sujetos procesales pueden ser personas individuales o jurídicas. Tratándose de personas individuales, deben contar con la capacidad y legitimación establecidas en la ley. Y si por el contrario nos referimos a personas jurídicas, pues deben estar plenamente representadas de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, y se debe de justificar la personería como lo establece el artículo 45 de la misma norma procesal. Para tramitar procesos ejecutivos en la vía de apremio, es necesario que usted conozca las reglas de competencia. Las reglas de competencia por materia. Por la naturaleza de nuestro curso, pues la materia va a ser civil. Para plantear procesos ejecutivos vía de apremio, también utilizará la competencia territorial. Como regla general, debo indicarle que toda persona debe ser demandada en su domicilio. Esa es la regla general. Si usted es deudor y realizó un préstamo en el departamento de Mazatenango, pues como regla general a usted lo deben demandar en Mazatenango. Si realizó un préstamo en dinero en Quetzaltenango, pues será demandado en Quetzaltenango. Esa es la norma general, como lo establece el artículo 7 de nuestro Código El artículo 7 establece: por razón de la cuantía son competentes los jueces del menor valor cuando el valor que se litiga no excede 500 quetzales. Sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del proceso principal. Y de forma específica, el artículo 12 establece: cuando se ejerciten acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía el de primera instancia del departamento en el que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. Entonces, como norma general, el deudor debe ser demandado en su domicilio o vecindad, dependiendo la cuantía de la obligación. Y se lo menciono que es como norma general, pero el acreedor en la mayor cantidad de situaciones se vale del artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil y lo utiliza en contra del deudor. Refiérome específicamente a instituciones de crédito, sean bancos. Específicamente, en los contratos de mutuo le insertan una pequeña estipulación que taxativamente menciona: el deudor renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que el acreedor elija. Esa pequeña frase en cualquier contrato hace que el deudor, por ella, le autorice a que el acreedor lo demande en cualquier juzgado del país. Se lo menciono de esta forma porque con base a la experiencia nos hemos dado cuenta que varias personas son demandadas en departamentos diferentes al de Quetzaltenango, demandas en Villanueva, demandas en Villa Canales, demandas en Guatemala, y ellos se preguntan: ¿y por qué me demandan en aquel
lugar si yo resido en Quetzaltenango? La respuesta es que ellos al momento de firmar un contrato no les explicaron a qué se refería esa pequeña frase renuncian al fuero de su domicilio. En consecuencia se ven limitados y ese es un problema el renunciar al fuero del domicilio, porque el deudor se ve en la imposibilidad de defenderse, o si lo hace es demasiado oneroso, sea que contrate un abogado de aquel lugar o si prefiere contratar a un abogado al lugar de origen, pues tendría que estar viajando constantemente y es lógico que esto acrecentaría los gastos en honorarios. El artículo 2 es el que contiene esa renuncia del fuero del domicilio. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón de territorio el conocimiento y decisión de un asunto determinado. A este artículo en la doctrina se le ha denominado pacto de sumisión. Entonces es necesario que usted tenga plena información a qué refiere en un contrato la frase renuncia al fuero de su domicilio. Si usted firma un documento en el que menciona esa frase, usted está cediendo a su derecho de ser demandado en el lugar de su domicilio. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuanto a esas pequeñas frases de los contratos. Entonces tenemos la cuantía, el territorio, perdón, la materia, el territorio y la cuantía. Recuerda que estamos en aquel proceso que nos ayuda a cobrar una cantidad de dinero. En consecuencia, siempre que el litigio verse sobre cantidad de dinero, obligatoriamente debemos aplicar la competencia por cuantía. Competencia por cuantía que la encontramos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil desde el artículo 7 al 11. Y también recordará usted que para establecer la cuantía debe observar el Acuerdo Corte Suprema de Justicia 2 y 37/2006. Acuerdos que ya fueron explicados en su momento, pero en síntesis, estos acuerdos establecen la competencia de conocimiento para jueces de paz. En el Acuerdo 37/2006, artículo 1, inciso A, establece que el juzgado de paz del municipio de Guatemala conocerá hasta 50,000 quetzales. El inciso B establece que en todas las cabeceras departamentales, incluyendo los municipios de Coatepeque, de Santa Lucía Cozumalguapa, Poptún, Malacatán, Ixiguán, Nevaj, Santa Eulalia, todos aquellos municipios que no siendo cabeceras, pues tendrán conocimiento en competencia hasta 25,000 quetzales. Y el inciso C de tal acuerdo establece que los demás municipios no comprendidos en el inciso A y B conocerán hasta la cantidad de 15,000 quetzales en la reclamación. Entonces, sugiero que cuando estemos conociendo procesos ejecutivos en vía de apremio, pues no se le olvide tener presente estas reglas de competencia y específicamente las de la cuantía para hacer el cálculo y conocer así qué juez es el competente para tramitar el proceso ejecutivo. A continuación,
Le presentaré algunos ejemplos para determinar la cuantía de conformidad con el artículo 8 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Sería bueno de que usted pudiera contar con su código y así hacer la verificación de cómo utilizamos estas normas de competencia por cuantía. Siendo de esa manera, entonces encontramos el artículo 8 que establece: para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Note la palabra, se observarán. Es una palabra imperativa y no facultativa. ¿Y qué es algo imperativo? Significa que debe cumplirse. Obligatoriamente se deben utilizar las reglas del artículo 8. Le explicaré en ejemplos sencillos cómo se utiliza cada uno de los siguientes numerales. Vamos con el numeral primero del artículo 8. Imaginémonos el siguiente ejemplo. Un préstamo de dinero o la obligación de pagar cierta cantidad o el préstamo fue contraída, esta obligación, en Salcajá, Quetzaltenango, en el municipio de Salcajá, Quetzaltenango. El préstamo fue por 15,000 quetzales. Imagínese que por el plazo de 2 años. Préstamo adeudado, o capital adeudado, 15,000 quetzales. O sea, este fue el monto que le entregaron al deudor el día de celebrarse el contrato. 15,000 quetzales. Más intereses. 12,550 quetzales. Total requerido, o sea, lo que debe el ejecutado, 27,550 quetzales. Un ejemplo sencillo. Ahora preguntémonos, ¿cuál es la cantidad para establecer la cuantía? Tenemos 3 cantidades acá. Es necesario que usted, con conocimientos procesales, pueda determinar cuál de estas 3 cantidades nos sirve para establecer la cuantía. ¿Serán los 15,000 quetzales? ¿Serán los 12,550? ¿O será el total de 27,550? Para poder resolver y contestar a este planteamiento, debemos leer el numeral primero del artículo 8, que establece: no se computarán los intereses devengados. Repito, para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. No se computarán los intereses devengados. Entonces, para establecer mi competencia, utilizaré el capital adeudado. Y claro, si usted utiliza o establece de forma correcta la cuantía, sabrá qué juez es el competente para conocer el proceso ejecutivo vía de apremio. Veamos entonces en el ejemplo. Respondamos, ¿cuál es la cantidad para establecer la cuantía? 15,000 quetzales, de conformidad con el artículo 8, numeral primero, Código Procesal Civil y Mercantil. Si ya estableció la cuantía, está en disposición de responder qué juez es el competente. Y para responder esto, necesita obligatoriamente sus acuerdos 2 y 37-2006. Recordará usted que establece que los demás municipios conocen hasta 15,000 quetzales, en el inciso C del acuerdo 37-2006. Entonces, eso implica que nuestro juicio ejecutivo en la vía de apremio lo plantearemos ante el juez de paz del municipio de Salcajá, Quetzaltenango. De esa cuenta, establecemos de forma correcta la cuantía. Si usted no utiliza las reglas del artículo 8, cometerá el error de indicar que la cuantía es de 27,550.
Si utiliza el Acuerdo 37-2006, establecerá que los juzgados de las cabeceras departamentales, entiéndase juzgados de paz, conocerán hasta 25,000. O sea, inclusive ni el juzgado de paz de Quetzaltenango podrá conocer de este litigio. Tendría usted que enviarlo de forma errónea al juzgado de primera instancia. Usted enviaría o plantearía su demanda al juzgado de primera instancia de Quetzaltenango, primera instancia civil, y por supuesto tendrá complicaciones porque usted no hizo bien el cálculo de la competencia. Entonces, de forma correcta, 15,000 quetzales es el monto para establecer la cuantía y el juzgado competente es el juez de paz del municipio de Salcajá, Quetzaltenango. Se dio cuenta que si utilizamos de forma errónea las normas de competencia, enviaremos el proceso a un juez incompetente. Siguiente ejemplo, de conformidad con el artículo 8, numeral segundo, y establece lo siguiente. Si se demandaran pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determina por el valor de la obligación o contrato respectivo. Si se trata de pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará, y debe subrayar en su código, por el valor de la obligación o contrato respectivo. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Se solicitó un préstamo de dinero en el municipio de Cajolá, departamento de Quetzaltenango. El préstamo fue por 45,000 quetzales. A la presente fecha, el deudor ha pagado 25,000 quetzales. En consecuencia, existe un saldo de 20,000 quetzales. Saldo este que el deudor no ha pagado. Por tal razón, se le inició el juicio ejecutivo en la vía de apremio. De la misma manera, respondamos a estas preguntas. ¿Cuál es la cantidad para establecer la cuantía? Tenemos 45,000, 25,000 o 20,000 quetzales. Si usted aplica de forma correcta el numeral segundo del artículo 8, está en plena disposición de responder que la cantidad para establecer la cuantía es de 45,000 quetzales, porque según ese artículo, si se demandara en pagos parciales o saldo de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación. El valor de la obligación es de 45,000. Si usted aplica de forma correcta, entonces responderá cuál es la cantidad para establecer la cuantía, escribirá 45,000 quetzales y una vez que tenga esa cantidad podrá responder qué juez es el competente, que en el presente caso, si usted utiliza sus acuerdos, determinará que el juez competente, estamos en Cajolá, Quetzaltenango, el juez competente sería el juzgado de primera instancia civil de Quetzaltenango, porque tanto el juzgado de paz solo tiene competencia para conocer hasta 15,000 quetzales y el juzgado de paz de Quetzaltenango solo tiene competencia para conocer hasta 25,000 quetzales. En consecuencia, el competente sería el juez de primera instancia civil de Quetzaltenango. De esa forma es como usted aplica correctamente el numeral segundo. Por el contrario, si usted no presta atención a estas normas de competencia, no utiliza sus leyes, cometerá la aberración de considerar
que los 20,000 quetzales que efectivamente se están cobrando le servirá como base para establecer la cuantía. Y si es de esta forma, le cambia totalmente la esfera. Usted respondería de forma errada en la cantidad para establecer la cuantía. Usted escribiría 20,000 quetzales y con base a esos 20,000 quetzales, ¿qué juez es el competente? Cajolá no, porque conoce hasta 15,000 quetzales. Quetzaltenango, porque conoce hasta 25,000. Entonces, usted de forma errónea consignaría que el juez competente es el juez de paz del municipio de Quetzaltenango. Y de forma técnica sería el juez pluripersonal de paz civil, familia, trabajo y violencia intrafamiliar de Quetzaltenango. Entonces, dese cuenta los errores que se cometen al no utilizarse de forma correcta las reglas de competencia por cuantía. Y veamos el tercer supuesto, numeral tercero. Si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. Imaginémonos lo siguiente. Para comprender este ejemplo, le presento el siguiente caso. Resulta que en San Mateo se celebró un contrato de arrendamiento. San Mateo Quetzaltenango se celebró un contrato de arrendamiento de un bien inmueble ubicado en San Mateo. Por las estipulaciones que constan en el contrato respectivo, pero resulta que el inquilino o arrendatario desocupó el bien inmueble y adeuda 8 meses de renta. Adeuda 8 meses de renta. En consecuencia, es necesario cobrarle esa cantidad de dinero. Meses de renta por 2,500 quetzales mensuales. Entonces sería de la siguiente manera. ¿Cuál es la deuda efectiva del inquilino? Sería 8 meses por 2,500, serían 20,000 quetzales. Eso es lo que el acreedor o el arrendador pretende cobrar, 20,000 quetzales. 8 meses de renta por 2,500 igual a 20,000 quetzales. Si usted utiliza esta cantidad para establecer la cuantía, está en un error, ya que en estos pagos periódicos o de rentas debe aplicar obligatoriamente lo que establece el artículo 8, numeral tercero, y tiene que hacer la siguiente operación matemática. Según ese numeral establece que se tomará como base el importe anual, o sea, tendrá que multiplicar los meses del año por la renta mensual, sería 12 por 2,500, estableceríamos 30,000 quetzales. Debo indicarle que no significa que se vayan a cobrar estos 30,000 quetzales cuando la deuda es de 20,000, sino esta cantidad solo le sirve para establecer la base de la cuantía, tal y como lo establece el artículo 8. Entonces, como estamos cobrando rentas, son 8 meses de 2,500, son 20,000 quetzales, pero para establecer el monto de la cuantía se tiene que realizar la operación tal como lo menciona el numeral tercero de nuestro artículo 8, Código Procesal Civil y Mercantil. 12 por 2,500 tenemos 30,000. Una vez que hayamos establecido la cantidad para establecer la cuantía, entonces respondemos a estas preguntas. ¿Cuál es la cantidad para establecer la cuantía? La respuesta es
30,000 quetzales, de conformidad con el artículo 8, numeral 3, Código Procesal Civil y Mercantil. Y una vez que tengamos esta cantidad, podremos responder qué juez es el competente. Tendríamos que utilizar siempre nuestros acuerdos de Corte Suprema de Justicia y las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, 30,000 quetzales excede el conocimiento del juez de paz de San Mateo, que solo tiene facultad de conocer hasta 15,000 quetzales. 30,000 quetzales excede la competencia del juez de paz de Quetzaltenango de conocer de este litigio, ya que según esos acuerdos solo está facultado para conocer hasta 25,000 quetzales. Entonces, ¿cuál es el órgano jurisdiccional? Sería el Juzgado de Primera Instancia Civil de Quetzaltenango. Espero le haya quedado claro la explicación con ejemplos bastante sencillos de cómo se utilizan las normas procesales para establecer la cuantía. Y recuerden, debe utilizarla de forma correcta para que no tenga ningún tipo de desaveniencia. ¿Qué efecto jurídico surge al aplicar mal las reglas de competencia? Pues si usted comete el error, no aplica las normas procesales y presenta su demanda ante un juez que no tiene competencia, el juzgador de la lectura de la demanda podrá establecer que no es competente. Entonces utilizará el artículo 116 de la ley del organismo judicial, en el que establece que el juzgador enviará el expediente al juez que considere competente o, en su defecto, le indicará a la parte actora que debe ocurrir ante el juez competente. O en el peor de los casos, que dentro de la redacción de la demanda exista incongruencia, inclusive para establecer la cuantía a reclamar, el juez, de conformidad con el artículo 29 de la ley del decreto ley 107, podrá rechazarle la demanda. De ahí lo importante de conocer todas las normas procesales. Hasta acá el video destinado para el día de hoy. La próxima semana estudiaremos sobre la tramitación del juicio ejecutivo en la vía de apremio. Es cuanto y hasta pronto.